Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en esa búsqueda constante en el mundo del audio. ¿Cómo conseguir que nuestras masterizaciones suenen potentes, competitivas en cualquier plataforma, pero, hey, sin destruir la mezcla original ni llenarla de distorsión fea? Es el eterno acto de equilibrio, ¿verdad? Totalmente, un desafío. Para guiarnos, vamos a extraer las claves de un recurso muy específico, un tutorial detallado en video de mastering.com que desglosa un montón de técnicas precisamente para lograr esto. Nuestra misión hoy es destilar lo más útil, lo más aplicable de esa fuente. Exacto. El objetivo final que se persigue en el material es conseguir un sonido que se defienda bien en todos lados, ¿no? Desde el streaming de Spotify hasta un CD físico, pero conservando la dinámica esencial y la claridad de la mezcla. La idea central no es simplemente subir el volumen a tope, sino hacerlo con inteligencia, paso a paso. Justamente, analizaremos conceptos como el clipping, la limitación, compresión, hasta la saturación, pero enfocándonos en cómo usarlos de forma sutil, casi invisible, y combinándolos para obtener un resultado profesional y limpio. Prepárense que hay varios trucos interesantes. Vamos a eso. Empecemos por uno que a veces da un poco de miedo. El clipping. ¿Qué es exactamente? Porque no es lo mismo que un compresor o un limitador que bajan el volumen de los picos. El clipper, literalmente, corta la punta de las ondas más altas, las transientes. Suena bastante agresivo, ¿no? Suena agresivo, sí, pero aquí viene lo interesante que resalta la fuente. Usado con mucha moderación, o sea, muy poquito, suele ser una forma más transparente de controlar esos picos extremos y rebeldes. Más transparente que un limitador, dices. A veces sí, al afectar solo la puntita de la onda estamos hablando de apenas unos pocos samples de audio, el oído humano prácticamente no lo nota. La clave es usarlo de forma muy sutil, solo para aceitar esos picos más altos y ganar así un poquito de espacio libre o headroom. Ajá. Quizá medio decibel o un decibel entero, ¿sabes? Antes de que la señal llegue a otros procesadores más complejos. Es como quitar las rocas más puntiagudas del camino antes de pasar con el coche, digamos. Y el video lo muestra de forma bastante clara. Aplicando un clipper suavemente, el nivel de pico real, true peak, que considera esos picos undersample, no bajó de menos 6.9 dBTP a menos 8.4 dBTP. Exacto. Pero lo crucial es que la sonoridad percibida, medida en lufs, que básicamente nos dice qué tan fuerte suena la canción para el oído humano en promedio, se mantuvo idéntica, en menos 20.5 lufs. Ahí está la clave. Eso es 1.5 decibeles de headroom ganado casi gratis, sin un cambio audible real. Una ganancia invisible, pero valiosa. Justamente. Y bueno, se mencionan dos tipos principales, el soft clipping, que redondea un poco más el pico cortado y puede añadir una pizca de saturación armónica agradable si se le exige un poco más, y el hard clipping, que corta de forma más abrupta y por lo general es aún más transparente si solo está rozando los picos. La elección depende un poco del carácter que se busque, pero la idea fuerza es que incluso un clipper sencillo, configurado para actuar mínimamente, puede hacer una diferencia notable al preparar la señal para el resto de la cadena. Ok, entonces el clipping nos ayudó a controlar las crestas más altas de forma transparente. Pero todavía necesitamos más nivel general. Ahí es donde normalmente pensamos en un limitador, y la tentación es apretarlo bastante para subir el volumen. Sin embargo, la fuente sugiere algo diferente. Usar limitación ligera. ¿Cómo es eso? Exactamente. Es un poco contraintuitivo, ¿cierto? Cuanto más le pedimos a un limitador que trabaje, es decir, cuanta más reducción de ganancia le hacemos aplicar, más riesgo corremos de introducir distorsión, artefactos audibles o esa sensación de sonido aplastado y sin vida. Claro, el famoso pumping o sonido ahogado. Eso mismo. La estrategia que se propone es usar el limitador final de forma mucho más conservadora, pidiéndole que reduzca solo una pequeña cantidad, idealmente entre 0.5 y 1 decibel, y principalmente actuando sobre los picos que lograron pasar el clipper o que se generaron después. Entiendo. O sea que el limitador final no haga todo el trabajo pesado. Exacto. En el ejemplo práctico del video, el limitador al final de la cadena apenas llegaba a marcar 1 decibel de reducción y solo lo hacía de forma intermitente, en los momentos más fuertes de la canción. Y a pesar de esa ligereza, el resultado final alcanzó un nivel bastante competitivo de menos 9.2 lufs. Así es.
Se comenta que, aunque plataformas como Spotify normalizan todo alrededor de -14 lufs, tener un máster un poco más caliente como -9.2 lufs puede ser un buen punto intermedio. ¿Por qué? Bueno, porque asegura que suene con pegada en plataformas que no normalizan tanto, como SoundCloud o un CD, por ejemplo, sin sacrificar excesiva dinámica para las que sí lo hacen, como Spotify. Es buscar un balance. Tiene sentido. La filosofía general aquí, y la veremos repetirse, es la de acumular pequeños ajustes transparentes usando varias herramientas en lugar de depender de una sola para hacer todo el trabajo pesado. Es buscar la transparencia a través de la suma de pequeños pasos. Y sí, más adelante veremos cómo usar múltiples limitadores de forma estratégica. Interesante. Bueno, pasemos a la compresión. La idea general es que un compresor sirve para reducir el rango dinámico, ¿no? Achicar la diferencia entre lo más suave y lo más fuerte. ¿Siempre es así en masterización, según esta fuente? Aquí es donde la cosa se pone curiosa. La fuente explica que no necesariamente. Un compresor con un tiempo de ataque lento, es decir, que tarda un poco en reaccionar después de detectar un sonido fuerte, puede de hecho aumentar la percepción del rango dinámico o el punch. ¿Aumentar? ¿Cómo? Porque deja pasar intacta la transiente inicial, el golpe, como el de una caja o un bombo, y luego reduce el volumen del cuerpo o la cola del sonido que viene después. El resultado es que esa transiente inicial suena relativamente más fuerte comparada con el resto, dando esa sensación de impacto. Ah, claro. El video lo ilustra visualmente. Con ataque lento, el pico inicial se mantiene alto, o incluso sube si compensamos la ganancia perdida, mientras que el resto del sonido se atenúa. Exacto. Si lo que buscamos es reducir el rango dinámico de forma más transparente para ayudar a la sonoridad general, necesitaríamos un tiempo de ataque rápido que atrape esa transiente inicial antes de que se escape. De hecho, un compresor con ataque muy rápido y un ratio muy alto empieza a comportarse de manera muy parecida a un limitador. Ya veo. Por lo tanto, la conclusión interesante es que si el objetivo principal es maximizar la sonoridad de forma limpia y transparente, la compresión tradicional, especialmente esa que busca añadir punch o vibe con ataques más lentos, podría ser contraproducente. ¿Contraproducente? Sí, porque preserva o incluso exagera los picos que luego nos darán problemas con el limitador final. Aunque es una herramienta genial para dar carácter en géneros como rock o música acústica, la fuente sugiere que para estilos más electrónicos como pop, hip hop o EDM, donde prima la sonoridad limpia y potente, a veces es mejor omitir la compresión por completo en la cadena de mastering. Entendido. Entonces, la compresión normal puede no ser la mejor aliada para la sonoridad pura. Pero se menciona una variante que sí puede ser útil, la compresión paralela. ¿Podrías explicar cómo funciona en este contexto? ¡Claro! La compresión paralela es una técnica donde mezclas la señal original, sin procesar, la seca o dry, con una versión de esa misma señal que ha sido comprimida muy, muy fuertemente, la señal mojada o wet. Ajá, ¿la mezcla de ambas? Eso. Antes se hacía con envíos auxiliares, pero hoy muchos plugins traen un control mix o dry wet. El efecto es que elevas el nivel promedio de la señal y sacas a relucir detalles que estaban muy bajos, como en las colas de reverb o sonidos sutiles, sin aplastar los picos originales, ya que la señal seca sigue ahí. Aporta densidad y cuerpo. Suena bien. Y la fuente da un ejemplo concreto con el plugin Leapwing Dyne One, que aparentemente es un compresor paralelo multibanda, o sea que lo hace por frecuencias. Exacto. Aplica la compresión paralela de forma diferente en distintas bandas. En el ejemplo del video, usar este plugin añadió 0.2 decibeles a la medición lufs, aumentó un poquito la sonoridad promedio, sin incrementar para nada el nivel de pico. Buenísimo. Aportó energía sin consumir headroom. Justo eso, pegamento y cuerpo sin sacrificar espacio. Otro consejo práctico que se menciona: reducir sutilmente los graves. Pero, ojo, no se trata de meter un filtro pasalto súper agresivo y cortar todo por debajo de cierta frecuencia, ¿verdad? Correcto. De hecho, la fuente advierte que un filtro pasaltos, un HPF muy agresivo, especialmente con pendiente muy pronunciada, digamos a 20 Hz, puede introducir problemas de fase audibles o artefactos. Ok. La idea aquí es diferente.
Es una reducción general y sutil del contenido de baja frecuencia. Por ejemplo, usando un filtro tipo low shelf para bajar suavemente quizás solo 1 decibel o incluso menos en toda la región grave, por debajo de 100 o 150 Hz, ponele. ¿Y por qué esta pequeña reducción de graves ayuda a la sonoridad final? Por 2 motivos principales, según explican. Primero, algo físico. La mayor parte de la energía de una mezcla suele estar concentrada en las bajas frecuencias. Reducirlas un poquito libera una cantidad sorprendente de headroom. Claro, la energía está ahí abajo. Exacto. Esto permite que los limitadores o clippers posteriores trabajen un poco más sin distorsionar esas frecuencias graves críticas, como los subs o los 808, que son las primeras en sonar mal cuando se las fuerza. Entendido. ¿Y el segundo motivo? Efectivamente, como más fuerte, más clara o más definida que otra con más graves, incluso si ambas miden exactamente los mismos loops. Qué interesante. Es como si, al limpiar un poco el barro de abajo, el resto brillara más. Algo así. Es una percepción subjetiva de mayor claridad y, por ende, de mayor volumen aparente. Hablemos de saturación. A todos nos gusta ese calorcito analógico que puede aportar, pero si estamos en esta misión de limpieza y transparencia para ganar volumen, ¿es buena idea usar saturación? Aquí la fuente pide cautela, mucha cautela. La saturación, por definición, es una forma de distorsión, aunque sea agradable, ¿no? Y suele venir con compresión suave. Puede añadir armónicos, redondear el sonido, pero no siempre reduce el rango dinámico o los picos eficientemente como un clipper. De hecho, a veces, al añadir esos armónicos, puede incluso aumentar los niveles de pico. Y ponen un ejemplo claro con el plugin FabFilter Saturn. Al activarlo para añadir carácter, el nivel de pico de la señal subió 2.5 dB. Sin embargo, la sonoridad promedio, los loops, solo subió 1.5 dB. Exacto. El resultado neto fue una pérdida de headroom, porque el pico subió más que el promedio. O sea, te jugó en contra para el objetivo de volumen limpio. Cuidado entonces. Por eso la recomendación que se extrae es, si decidas usar saturación para darle color o vibe, considera seriamente usar herramientas multibanda, como el mismo Saturn. Para aplicarla por zonas. Justo. Puedes aplicarla solo en medios y agudos para darles presencia, pero dejando la zona grave limpia, sin esa distorsión adicional que podría ensuciar o comer headroom. Especialmente en géneros modernos, pop, hip hop, EDM. Para rock o música más orgánica, quizás saturar todo funcione tonalmente, pero hay que saber que no es necesariamente para ganar sonoridad transparente, sino más bien color. Muy claro. Ahora, en el video se menciona un plugin bastante particular, el Sonox Inflator, y se lo describe casi como si fuera, no sé, magia para la sonoridad percibida. ¿Qué se cuenta sobre él? Sí, el inflator es una herramienta que genera bastante debate y curiosidad. Su enfoque principal y lo que lo hace diferente está en aumentar la sonoridad percibida subjetivamente. No actúa reduciendo picos o rango dinámico como un clipper o un limitador tradicional. Entonces, ¿qué hace? Bueno, tiene la capacidad de hacer que la pista suene más llena, más densa, más excitante, especialmente en medios y agudos, donde nuestro oído es muy sensible. ¿Y se explica cómo lo hace? Porque suena un poco misterioso, ¿no? La fuente admite que el funcionamiento interno es complejo y quizás no del todo transparente. El manual del plugin usa una frase medio críptica. Dice que cambia la probabilidad relativa de las muestras de audio para favorecer valores más altos. Suena a algoritmo complejo. Parece que de alguna manera logra elevar la información de bajo nivel y modificar la distribución de la energía de una forma que nuestro oído interpreta como más fuerte y más emocionante. En el ejemplo del video se demostró que consiguió subir los loops sin aumentar el nivel de pico, lo cual es en principio beneficioso. O sea, hizo el trabajo que buscamos. Más sonoridad, mismo pico. En ese caso, sí. Aunque el cómo exacto sea un poco una caja negra, el resultado práctico suele ser un aumento notable en cómo percibimos el volumen y la presencia. No obstante, la fuente también recuerda que, en el fondo, sigue siendo una forma sofisticada de saturación y procesamiento no lineal. Ok. Sigue siendo saturación. En cierto modo.
Por lo tanto, la recomendación es usarlo con moderación, escuchando atentamente y vigilando especialmente cómo afecta a las frecuencias graves, para evitar que introduzca distorsión o bombeo no deseado si buscamos máxima limpieza. Es una herramienta potente, pero que requiere juicio. Entendido. Bueno, volvemos a la limitación, pero con una vuelta de tuerca. La técnica de limitación en serie. Significa simplemente poner un limitador detrás de otro. Y ya, como apilarlos. No exactamente así de simple. La clave que enfatiza la fuente no es solo poner varios limitadores en fila, sino usar limitadores diferentes entre sí, o si usas el mismo plugin varias veces, configurarlo con ajustes distintos en cada instancia. Ah, la variedad es la clave. ¿Por qué? Porque diferentes limitadores o diferentes algoritmos dentro de uno tienen personalidades distintas, reaccionan diferente a las transientes, tienen curvas distintas, introducen diferente coloración o artefactos. Poner 3 copias idénticas del mismo limitador, haciendo 1 dB de reducción cada una, probablemente no suene muy diferente a usar una sola, haciendo 3 dB. La magia está en la variedad del procesamiento. Interesante. ¿Y qué tipo de variedad o combinaciones se sugieren como ejemplo, para entenderlo mejor? Se pueden combinar distintos enfoques para que cada limitador haga un trabajo pequeño y especializado. Por ejemplo, puedes empezar con un limitador muy rápido, casi como un clipper digital, configurado para atrapar solo los picos más afilados, reduciendo muy poquito, quizás 0.5 decibeles. Ok, uno para los picos rebeldes. Luego, seguir con otro limitador con un ataque un poquito más lento y un carácter más suave, que controle el cuerpo general del sonido de forma más musical, añadiendo otro poquito de reducción, otros 0.5 decibeles, por decir algo. Incluso se puede incorporar limitación mid-side, que procesa el centro, voz, bajo, distinto a los lados, reverbs, efectos estéreo, o limitación LR desacoplada, si un canal tiene picos mucho más fuertes. Y por supuesto, limitación multibanda. La fuente menciona específicamente el plugin Newfangled Elevate, que es un limitador multibanda avanzado. Sí. En el ejemplo lo usaron para controlar la energía del bajo y el bombo, sin aplastar el impacto general, ajustando las transientes por banda. En total, aplicaron como 1.6 decibeles de reducción con esa herramienta. Ya veo. La filosofía detrás de todo esto es clara. Múltiples etapas de limitación, cada una haciendo un trabajo muy pequeño, 0.2, 0.3, 0.5 decibeles como mucho, resulta en un control dinámico general mucho más transparente y con menos artefactos que una sola etapa agresiva intentando hacer todo el trabajo. Entendido. Dividir para conquistar, digamos. Exactamente. Llegamos a un punto que parece obvio, pero que la fuente recalca como absolutamente crucial. Asegurarse de que todo este arsenal de procesadores realmente está mejorando el sonido, y no solo haciéndolo más ruidoso. Hablan de la importancia de las comparaciones A/B. Fundamental. Es increíblemente fácil engañarse a uno mismo en masterización. Nuestro cerebro tiene un sesgo. Casi siempre prefiere la versión que suena más fuerte, aunque objetivamente esté más distorsionada o haya perdido dinámica. El famoso más fuerte suena mejor. Tal cual. Por eso es vital hacer comparaciones A/B, escuchar la versión original, sin procesar, y luego la masterizada, pero con un paso indispensable, igualando el volumen percibido entre ambas. Si no igualas el volumen, la comparación no sirve de nada. ¿Y cómo se hace eso? ¿Hay herramientas? Sí, herramientas como Meter Plugs Perception, que se menciona, lo hacen automáticamente, pero se puede hacer manualmente. Simplemente inserta un plugin de ganancia después de toda tu cadena de mastering y baja el nivel del máster hasta que suene subjetivamente igual de fuerte que la mezcla original al alternar entre ellas. Ok, bajar el máster procesado para compararlo al mismo nivel que el original. Exacto. Y el objetivo final de esta comparación nivelada, según insiste la fuente, no es solo verificar que no hemos estropeado nada, es confirmar que el máster suena genuinamente mejor que la mezcla original, incluso al mismo volumen. Quizás más ancho, más claro, con más profundidad, mejor balanceado. O sea, mejorar la calidad sónica además de alcanzar una sonoridad competitiva, los dos objetivos. Eso mismo. Calidad y nivel. Muy bien, entramos en la recta final con 2 técnicas que requieren una herramienta externa específica.
Isotope RX, que es como una navaja suiza para la edición de audio, ¿no? La primera es chequear y corregir la rotación de fase. Suena muy técnico eso. Lo es un poco, pero el concepto es interesante. Se refiere a la asimetría de la forma de onda. A veces por cómo se grabó o procesó, la onda sube mucho más por encima del cero que lo que baja, o al revés, como una montaña rusa, con subidas más altas que las bajadas. Ajá. Y eso afecta a los picos. Claro, esta asimetría puede hacer que los picos, true peak, sean innecesariamente altos en una dirección. Isotope RX tiene una función que analiza esto y sugiere una rotación óptima de la fase, un ajuste minúsculo en el tiempo para hacer la forma de onda más simétrica. ¿Y la ventaja práctica de hacer esa rotación? ¿Se oye diferente? Ahí está lo bueno. La rotación en sí suele ser inaudible, no cambia el carácter del sonido. Pero al hacer la forma de onda más simétrica, a menudo consigue reducir el nivel de pico máximo, true peak. Ah, otra ganancia de headroom. Exacto. En el ejemplo del video les dio 0.6 decibeles extra de headroom en un canal y 0.2 en el otro. Parece poco, pero en esta disciplina de buscar ganancias marginales, cada décima cuenta. Es otra de esas ganancias gratis. La segunda técnica con RX es aún más quirúrgica. Atenuar manualmente los picos más altos, pero a nivel de samples individuales. Esto suena a trabajo de chinos. ¿Vale la pena? Sí, requiere paciencia, pero la lógica es sólida. A veces en toda una canción hay solo 2 o 3 picos aislados que son muchísimo más altos que todo lo demás. Si ajustamos nuestro limitador general para controlar esos picos extremos, estaremos aplicando ese procesamiento a toda la canción innecesariamente. Claro, afectando partes que no lo necesitaban. La alternativa es usar RX para encontrar exactamente dónde están esos picos súper rebeldes. RX te permite hacer un zoom brutal hasta ver los samples individuales. Entonces, seleccionas manualmente solo unas pocas muestras justo en la cima de ese pico. Ujú. Y una vez seleccionadas esas poquísimas muestras, ¿qué se hace? ¿Se bajan? Se aplica una reducción de ganancia directamente a esa selección minúscula. La fuente sugiere probar con unos -2 decibeles de atenuación. Como afectamos una duración de tiempo increíblemente corta, esta bajada localizada es prácticamente inaudible en el contexto. Sin embargo, reduce eficazmente el pico máximo de toda la canción. Y puedes buscar los picos más altos fácilmente en RX, ¿no? Sí, tiene herramientas para encontrarlos rápido en ambos canales y repetir el proceso. Aunque sí, es un trabajo manual que puede llevar, 10 minutos por canción, estima la fuente. Pero el resultado, Puede ser una ganancia significativa de headroom. En el ejemplo mostraron entre 0.5 y 1 decibel recuperado de forma totalmente transparente. Permite que los limitadores posteriores no tengan que reaccionar tan violentamente a esos picos aislados. Es como lijar a mano una pequeña imperfección en lugar de pasar una lijadora eléctrica por todo. muy gráfico. Y para terminar, la fuente nos deja con un consejo que realmente cambia la perspectiva de todo el proceso. Empezar a pensar en estas técnicas y aplicarlas no solo en la masterización, sino ya durante la etapa de mezcla. Exacto. Este es quizás uno de los puntos más importantes para llevarse a casa. En lugar de esperar hasta el final para intentar domar una mezcla con una dinámica salvaje, es mucho más efectivo empezar a gestionar esos elementos desde antes. ¿Cómo? ¿Aplicando clipping o limitación en las pistas individuales? Sí, por ejemplo, usar clipping muy suave o limitación muy ligera en pistas problemáticas. Una voz muy dinámica, un bajo resonante, una caja picuda o en buses de grupo, como el bus de baterías o el de voces. ¿Y por qué es mejor hacerlo así, desde la mezcla? Porque te permite controlar la dinámica y las transientes de forma mucho más granular y por lo tanto más transparente. Estás actuando en la fuente del problema, no aplicando una solución general al final. Tiene lógica. El resultado es que la mezcla que llega al mastering ya tiene un rango dinámico más controlado y picos menos exagerados. Esto facilita enormemente el trabajo de masterización. Permite alcanzar mayor sonoridad final con menos esfuerzo, menos artefactos y menos procesamiento agresivo del bus master. Es un enfoque más holístico. Verlo como un todo. Exacto. La fuente incluso llega a decir que, idealmente, se debería enseñar masterización antes que mezcla, para que los productores adopten desde el principio esta mentalidad de empezar pensando en el final. Qué interesante perspectiva. Bueno, hagamos una recapitulación rápida.
Parece que el secreto para conseguir másters potentes pero limpios no está en una única herramienta mágica, sino en la suma inteligente de muchos pequeños ajustes transparentes. Hablamos de clipping sutil, limitación ligera y en serie con variedad, Ujú. el uso consciente de compresión y saturación, sabiendo cuándo sí y cuándo no, ajustes técnicos en RX como rotación de fase y atenuación de picos. La importancia crucial de comparar AB a igual volumen. Y, fundamentalmente, empezar a gestionar la dinámica desde la mezcla. Es un enfoque de microganancias acumuladas. Ok. Y para dejar algo en el aire, una reflexión que va un poco más allá. Si resulta que la sonoridad percibida, cómo de fuerte sentimos la música, depende tanto del balance tonal, graves, medios, agudos, y de elementos como la saturación o la densidad, además de los números LUFS. ¿Qué cualidades sónicas específicas, más allá de alcanzar un número, hacen que un máster realmente nos impacte, nos parezca fuerte en nuestro género? ¿Será la pegada, la claridad, la amplitud estéreo, la densidad? Y conectando con eso, ¿cómo podríamos, como ingenieros, priorizar conscientemente esas cualidades sónicas, deseadas esa pegada, esa claridad, antes de obsesionarnos únicamente con clavar un número LUFS? Es una pregunta interesante. ¿Cómo encontrar el equilibrio perfecto entre la técnica para los estándares y el arte para un sonido que conecte? Una excelente pregunta para seguir pensando. Con esa reflexión final, concluimos esta inmersión profunda. Hasta la próxima.